de esas preguntas de la trombosis, de la vacuna, de los peligros, de AstraZeneca. Está con nosotros Daniel Villalba. Daniel, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días para vos. Hola, buenos días, Natalia. Bueno, ahí lo ven a Daniel, y así como lo ven, Daniel es alguien que se especializa en todo lo que es hematología y es justamente la persona a la que hay que consultar cuando tenemos dudas. Por ejemplo, Daniel, si la vacuna AstraZeneca nos da más riesgo o implica que podemos, luego de vacunarnos, tener algún inconveniente en nuestra sangre. ¿Qué información hay al respecto y qué le decís a esa persona, a esa mujer, a ese hombre que están ante la posibilidad de vacunarse y bueno, y la decisión a veces se complica? Bueno, sí, es una pregunta frecuente que hacen la población sobre el riesgo de trombosis de la vacuna AstraZeneca, que es la que ha reportado al principio de este año algunos efectos adversos que son muy raros, que fue una trombosis en sitios que no eran habituales en algunas personas que habían recibido esta vacuna. Esto pasó con la AstraZeneca y con la de Johnson Johnson en Estados Unidos. A principio de año apareció este efecto colateral que enseguida las EMEA y FDA suspendieron la aplicación transitoriamente de la vacuna hasta aclarar qué era lo que estaba ocurriendo. En realidad es un efecto poco frecuente, muy infrecuente, un caso en 1.000.000 se ha reportado en algunos reportes, de este efecto colateral que se produjo en personas, en mujeres, en menores de 50 años, con una alta letalidad en ese grupo que presentaba este efecto adverso. Y se describió a Andrea Greenbach, un alemán que trabaja en trombocitopenia inducida por heparina, vio que este cuadro era similar, que era igual, era una trombosis asociada a disminución del recuento plaquetario, donde el gatillo de producir esto era el vector de la vacuna, que producía una trombosis en sitios inusuales, cerebro o en la región del vaso, clínica, con alta letalidad. Afortunadamente son muy infrecuentes, lo reportaron como un caso poco frecuente asociado a las vacunas. Tomando en consideración el riesgo que tiene y la letalidad que tiene enfermarse de COVID, en el cual la letalidad es de 0,02%, y la letalidad del evento trombótico por la vacuna es muy infrecuente, 0,004%, y la posibilidad que el COVID vaya a una fase más severa, donde la mortalidad llega al 3,5%, revieron los casos y las recomendaciones actuales, tanto de EMEA, FDA y la Comisión Nacional de Seguridad de Vacuna acá en Argentina, recomiendan vacunar con todas las vacunas, incluida la AstraZeneca y acá no está la de Johnson Johnson, pero en Estados Unidos la de Johnson Johnson. Que también tuvo episodios similares a la de AstraZeneca, eso también es importante mencionarlo. Muy mínimos, muy bajos. Por eso lo que me parece importante, Daniel, es eso. La conclusión concreta es, si comparamos la posibilidad de daño que tiene si te contagias de COVID y quizás no tenés vacuna, a la posibilidad mínima de que tengas un inconveniente con la vacuna, el balance es vacunate. Exactamente. Hay que priorizar el riesgo de lo que es esta pandemia, con alta morbimortalidad. Bueno, pero igualmente te voy a hacer algunas preguntas que siempre nos llegan. Por ejemplo, hay un hombre, porque estamos hablando de las mujeres, pero hay hombres que tienen inconvenientes que quizás dicen, bueno, yo tengo venitas en las piernas, tengo mala circulación. ¿Esto hace que yo tenga mayor riesgo a una trombosis, a producir un cuadro de trombofilia? No. Mira, los reportes que tuvieron los efectos colaterales de esta vacuna, en ese grupo no hay ni pacientes con antecedentes de trombosis venosa ni con trombofilia. Por lo tanto, estas dos condiciones, porque el mecanismo que gatilla esa trombosis es diferente al mecanismo de la trombosis por trombofilia, por ejemplo. Entonces, en ese grupo no estaban estos tipos de pacientes y no es considerado un factor adicional para vacunarse. Bien. Así que se recomienda vacunarse aún con algún factor de riesgo. En algunos lugares en Europa, como en Inglaterra, por ejemplo, recomendaban a mujeres menos de 30 años
una opción a la vacuna de AstraZeneca, si se podía tener una opción. Pero eso es una consideración local por estos efectos que se habían reportado en mujeres menores de 30 años, de 50 años. Pero la verdad es que no hay una incidencia ni con factores de riesgo como la trombosis previa o la trombofilia. O sea que hay que vacunarse con cualquiera de las vacunas que están aprobadas. Esa es una pregunta muy frecuente que me llaman a mí de las mujeres con trombofilias que dicen, me voy a dar la vacuna AstraZeneca, ¿me la puedo dar? Hay que darse la vacuna AstraZeneca aunque tengan algún factor protrombótico previo. Bien, clarísimo. Y después tenemos otra gran noticia esta semana, que es un tema también bastante complejo y vos nos vas a poder ayudar, que son las mujeres embarazadas, gestantes. Sabíamos que algunas que tenían patologías complementarias era fundamental vacunarlas, pero ahora se incluyó a todas las mujeres gestantes. ¿Es importante esa vacunación en ese segmento? ¿Por qué? ¿Qué respuesta le damos a la que está en casa y dice, ay, estoy en pleno embarazo, llena de dudas, de miedos, típico de ese proceso, ¿no? ¿Me vacuno o no me vacuno? Es un gran tema el tema del embarazo y la vacuna del COVID, porque todos los trabajos de investigación que se empezaron a hacer, vacuna y COVID, no hay trabajos de rigurosidad científica como estamos acostumbrados, que son trabajos a doble ciego. Esto es todo revisión de los casos anteriores de mujeres que no estaban seguras que estaban embarazadas y estaban en los protocolos y después tuvieron embarazo. Revisaron esos casos y de ahí sacaron conclusiones, porque las mujeres embarazadas no fueron incluidas en los trabajos de las vacunas en fase 3, en ninguna de las vacunas. Por lo tanto, no hay conclusiones con rigurosidad científica sobre vacunación y embarazo. Pero sí lo que hubo fueron revisiones de mujeres embarazadas, esto sobre todo en un trabajo en Estados Unidos, hicieron un reporte, un estudio que se llama GRAVIT, que empezaron a evaluar mujeres embarazadas que habían tenido COVID y cuál fue el efecto de COVID en esas mujeres. La verdad que el COVID en mujeres embarazadas, en las que reportaron en estas revisiones de casos, tuvieron síntomas leves en la gran mayoría de los casos, un porcentaje de un 30-40% tuvieron síntomas moderados y un 12% tuvieron casos graves, severos, con alta mortalidad. Y muchos prematuros también, ¿no, Daniel? Hay muchos casos de prematurez. Y evaluaron cuál era el impacto en el embarazo y en el producto, en el recién nacido. Y vieron que en las mujeres que tenían la enfermedad grave, había más complicaciones como eclampsia, preeclampsia y retardo del crecimiento, en el cual esos bebés terminaban en terapia intensiva. Lo mismo que entonces cuando hablábamos de las trombofilias, el balance es mejor vacunar que esos efectos colaterales. Exactamente. Las conclusiones vieron que las mujeres, la incidencia que pueden tener de COVID es igual a la población general, no es un factor de riesgo de estar embarazada, pero sabemos cuál es la incidencia de COVID en la población general y sobre todo la incidencia de casos graves en personas que tienen la enfermedad grave, o sea, ¿cuántos pueden llegar a terapia intensiva? Entonces, el beneficio neto de la vacunación también se ha reportado en este grupo y las recomendaciones de las autoridades en Estados Unidos es incluir la vacunación en este grupo. Y acá lo mismo, así que estamos acá la Comisión Nacional de Seguridad de Vacuna creo que se está por expedir o está en eso. No, lo hizo esta semana y la ministra de Salud también lo confirmó e incluyó a toda la población de mujeres embarazadas como prioritarias, así que ya, de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires ya se pueden anotar desde hoy a las 8:30. De paso lo recordamos para que se anoten, así les llegue al turno. Daniel Villalba, como lo ven, atiende en nuestro querido Hospital Público Posadas, así que seguramente, además de tu conocimiento y tener la posibilidad de que seas parte del sistema público sanitario del país, es un gran honor. Gracias, Daniel, un abrazo para vos y para toda la gente del Posadas. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Viene Victoria Pardo con una cantidad de ejercicios tan útiles para este fin de semana.